La Biblia es un libro vivo, un conjunto de historias, leyes, profecías y revelaciones que han moldeado civilizaciones, inspirado a reyes y liberado naciones. A lo largo de los siglos, millones de personas han escuchado hablar de Moisés, David, Pablo, Pedro, nombres que resuenan en los púlpitos y llenan las páginas de las Escrituras. Pero, ¿qué pasa con aquellos de los que casi nunca se predica? Personajes que, a pesar de haber desempeñado papeles clave en la historia de la salvación, quedaron ocultos en las sombras del relato bíblico. De ellos hablaremos hoy. 10 hombres que cargan con misterios tan profundos que hasta hoy muchos líderes espirituales pasan por sus historias sin dedicarles una sola palabra. No porque sean irrelevantes, sino porque sus relatos están envueltos en enigmas, simbolismos y lecciones tan intensas que muchas veces desafían nuestro entendimiento. Prepárate para viajar por pasajes bíblicos que rara vez se leen en la iglesia. Personajes que aparecen de repente, cumplen su misión y desaparecen tan rápido como llegaron. Hombres que dejan tras de sí más preguntas que respuestas y apenas unos fragmentos de información como piezas de un rompecabezas divino. ¿Has oído hablar de Melquisedec, el misterioso sacerdote que bendijo a Abraham sin tener origen ni genealogía registrada? ¿O de Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte? ¿Y qué hay de Apolo, el predicador elocuente del Nuevo Testamento, que desaparece de la narrativa tan misteriosamente como entró? Pero no esperes encontrar aquí solo nombres conocidos. Entre estos 10 hombres hay personajes que quizá nunca hayas escuchado mencionar, ni siquiera en una clase bíblica. Hombres cuyas historias ocupan apenas unos versículos, pero cuyo impacto espiritual es mucho mayor de lo que aparenta. Muchos de ellos vivieron en la frontera entre lo divino y lo humano. Fueron instrumentos en momentos clave de la revelación de Dios, pero la Biblia nos da apenas destellos de sus vidas, como si el Espíritu Santo hubiera dejado intencionalmente vacíos para que busquemos más profundamente. Y es en ese silencio de las Escrituras donde reside el verdadero misterio. ¿Por qué Dios eligió no revelar todos los detalles? ¿Será que estos enigmas guardan mensajes ocultos para nosotros hoy? Imagina por un momento que cada uno de estos hombres es como una puerta cerrada. Puedes pasar de largo e ignorarla, o puedes detenerte, mirar la cerradura e intentar descubrir lo que hay detrás. En este video, buscaremos las llaves, versículos dispersos, conexiones proféticas e ideas espirituales, para abrir esas puertas y entender un poco más de lo que Dios quiso enseñarnos a través de ellos. No será un recorrido superficial. Vamos a sumergirnos en las entrelíneas, revisitar contextos históricos, analizar traducciones antiguas e incluso explorar cómo los estudiosos y rabinos han interpretado a estos personajes a lo largo de los siglos. Y te advierto algo: cuanto más conozcas a estos hombres misteriosos, más te darás cuenta de que la Biblia es como un océano sin fin. Cada vez que nos sumergimos, descubrimos que hay más profundidad de la que imaginábamos. En los próximos bloques, revelaremos uno a uno. Algunos fueron líderes silenciosos, otros mensajeros inesperados, otros símbolos vivientes de verdades eternas. Todos ellos tienen algo en común: la capacidad de sorprendernos y desafiarnos espiritualmente. Antes de comenzar con el primero de esta lista, quiero invitarte a que abras tu mente, pero sobre todo abras tu corazón, porque las mayores revelaciones de la Biblia no siempre están en las historias más conocidas, sino en las vidas aparentemente pequeñas que Dios usó de forma grandiosa. Y antes de continuar, me gustaría saber de qué ciudad y país nos estás viendo. Déjalo en los comentarios y así sabré hasta dónde llega esta palabra. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ningún contenido como este, porque en los próximos minutos vas a conocer hombres que pueden cambiar para siempre la forma en que lees la Biblia. 1. Melquisedec, el sacerdote sin principio ni fin. En Génesis 14, en medio de una narración sobre la guerra de los reyes, aparece una figura enigmática: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo.
No sabemos de dónde viene, ni quiénes fueron sus padres. No hay genealogía registrada, ni nacimiento, ni muerte. Solo aparece para bendecir a Abraham y recibir de él el diezmo de todo el botín. El nombre Melquisedec significa Rey de Justicia, y su título como Rey de Salem se traduce como Rey de Paz. La combinación es poderosa, justicia y paz reunidas en una misma persona. El autor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Esto ha llevado a siglos de debate. ¿Era un hombre real? ¿Un ángel? ¿Una aparición del mismo Cristo antes de su encarnación? Algunos estudiosos sostienen que fue una figura histórica, un rey sacerdote cananeo que adoraba al verdadero Dios. Otros creen que fue una manifestación divina directa, un anticipo del sacerdocio eterno de Jesús. Lo que es innegable es su papel profético. Melquisedec bendice a Abraham, el hombre de la promesa, y recibe de él honra y reconocimiento. Este acto establece un sacerdocio superior al levítico, uno que no depende de linajes humanos, sino de una autoridad eterna. Es como si Dios hubiera dejado una firma misteriosa en la historia, un recordatorio de que su plan trasciende cualquier estructura humana. 2. Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció. Enoc es mencionado de manera breve en Génesis 5, pero su historia ha fascinado a creyentes durante milenios. Dice la Escritura: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No se nos dice cómo vivió, qué milagros hizo o qué desafíos enfrentó. Lo único que sabemos es que su vida fue tan íntimamente ligada a Dios que un día, simplemente, ya no estaba. El Nuevo Testamento, en Hebreos 11:5, añade un detalle clave. Enoc no vio la muerte. Fue trasladado para no experimentar el final que le espera a todos los hombres. En Judas 1:14-15 se le atribuye una profecía sobre el juicio venidero, lo que sugiere que fue un predicador de justicia en una generación corrupta. Pero lo más intrigante de Enoc es el silencio. No tenemos relatos extensos de sus obras. La tradición judía, en los libros apócrifos como Primeros Enoc, expande su historia con visiones celestiales, viajes al trono de Dios y revelaciones sobre los ángeles caídos. Aunque estos escritos no forman parte del canon bíblico, muestran cuánto cautivó su figura a los antiguos. Enoc representa la posibilidad de una comunión tan profunda con el Creador que la muerte pierde su dominio. Su vida es un testimonio silencioso pero poderoso de que caminar con Dios no es un ritual, sino una relación transformadora. 3. Apolo, el predicador elocuente que desaparece de la historia. En el libro de Hechos y en las cartas de Pablo encontramos a Apolo, un judío alejandrino, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Era un predicador apasionado que enseñaba sobre Jesús con gran fervor, aunque al principio conocía solo el bautismo de Juan. Priscila y Aquila lo instruyeron más plenamente, y a partir de ahí se convirtió en un defensor clave del Evangelio en Corinto y otros lugares. Lo curioso es que a pesar de su impacto, Apolo desaparece de la narrativa bíblica de forma repentina. Pablo lo menciona en 1 Corintios como alguien que plantó mientras él regó, pero no hay registro de su final. No sabemos dónde murió ni cómo terminó su ministerio. ¿Por qué un hombre tan influyente es mencionado tan pocas veces? Algunos creen que Apolo representa a todos esos siervos de Dios que trabajan intensamente, pero que no buscan protagonismo. Otros sugieren que su ausencia posterior se debe a que se mantuvo en un ministerio discreto, lejos de los grandes centros. Apolo nos recuerda que, en el reino de Dios, no todos los héroes son conocidos. A veces, los instrumentos más afilados son aquellos que trabajan en silencio, dejando que el fruto hable por ellos. Estos tres hombres tienen algo en común. Aparecen y desaparecen como destellos en la historia bíblica, pero sus huellas espirituales son profundas. Nos muestran que Dios no mide la importancia de una vida por su tiempo en el escenario, sino por la fidelidad en su misión. Y ya que estamos descubriendo juntos estas historias ocultas,
Dime en los comentarios qué otro tema te gustaría que trajéramos en el próximo video. Puede ser sobre personajes olvidados, profecías poco predicadas o milagros ocultos en las Escrituras. Tu opinión puede guiar nuestra próxima búsqueda en las páginas sagradas. 4. El hombre con la espada desenvainada. Ángel o el mismo Señor. En Josué 5:13-15, justo antes de la conquista de Jericó, Josué levanta la vista y ve a un hombre de pie frente a él con una espada desenvainada en la mano. Josué, valiente como era, se acerca y le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta es desconcertante: no, más bien yo vengo ahora como príncipe del ejército de Jehová. El texto dice que Josué cayó rostro en tierra y adoró. Esto es importante. En la Biblia los ángeles fieles siempre rechazan la adoración, pero aquí este ser la recibe. Además, ordena a Josué quitarse las sandalias porque el lugar es santo, palabras idénticas a las que Dios pronunció a Moisés en la zarza ardiente. ¿Quién era este hombre? Muchos creen que fue una aparición del mismo Cristo antes de su encarnación, un episodio que los teólogos llaman teofanía o cristofanía. Otros lo interpretan como un ángel de más alto rango, portador directo de la autoridad divina. Lo cierto es que su aparición fue breve, sin antecedentes ni continuación, pero su mensaje fue claro. Josué no estaba liderando la batalla solo. El verdadero comandante era Dios y él estaba ahí para recordarlo. 5. Ur, el apoyo silencioso en la guerra y en la gloria. El nombre de Ur aparece pocas veces, pero en momentos clave. En Éxodo 17, durante la batalla contra Amalek, Moisés se cansa de mantener las manos levantadas y la victoria comienza a flaquear. Entonces, Aarón y Hur sostienen sus brazos uno a cada lado hasta que el sol se pone y la batalla termina en victoria. Hur no habla, no pronuncia discursos, no recibe alabanzas públicas. Solo está ahí, sosteniendo. En Éxodo 24, vuelve a ser mencionado como uno de los líderes que acompañaron a Moisés parte del camino al monte Sinaí, quedándose para guiar al pueblo en su ausencia. Más allá de eso, el texto guarda silencio. No sabemos de su familia, su edad, su final. Pero su papel es un recordatorio de que el reino de Dios no se construye solo con líderes visibles, sino con personas dispuestas a permanecer en segundo plano para que la obra continúe. Hur es la encarnación del servicio discreto, pero vital. Sin su apoyo, los brazos de Moisés habrían caído y la batalla se habría perdido. A veces, ser fiel en lo pequeño es más trascendente que liderar en lo grande. 6. Itai el Gitita, lealtad. Más allá de la sangre. En 2 Samuel 15, cuando Absalón se rebela contra David y el rey huye de Jerusalén, un grupo de leales lo sigue. Entre ellos está Itai el Gitita, un extranjero de Gat. David le dice que no tiene por qué acompañarlo. Tú eres extranjero, vuelve y quédate con el rey Absalón. Pero Itai responde con una declaración que ha quedado como símbolo de lealtad absoluta. Vive Dios y vive mi señor el rey, que para donde mi señor el rey esté, para muerte o para vida, allí estará también tu siervo. Pensemos en esto. Un hombre sin lazos de sangre de otra nación elige arriesgarlo todo por un rey desterrado. No hay beneficio político, solo fidelidad. Después de este episodio, el texto apenas lo menciona otra vez, pero su acto es suficiente para inmortalizarlo como uno de los grandes ejemplos de compromiso incondicional. Itai nos recuerda que la verdadera lealtad no depende de conveniencia ni de vínculos heredados, sino de una decisión firme de caminar junto a quien Dios ha puesto en nuestro camino, incluso en tiempos de crisis. Estos tres hombres comparten un patrón con los anteriores. Entran en la historia bíblica en momentos críticos, cumplen su papel y desaparecen. Sin grandes discursos ni largas biografías, su legado está en la intensidad de un solo acto. El hombre con la espada desenvainada nos enseña que Dios pelea nuestras batallas. Hur nos recuerda que sostener en silencio puede ser un ministerio tan poderoso como predicar. Itai nos inspira a vivir una lealtad que trasciende las fronteras.
Si hasta aquí te está gustando este recorrido bíblico, déjame un amén en los comentarios y dime si crees que Dios te creó con un propósito especial. ¿Quién sabe? Tal vez tu historia, como la de estos hombres, también sea parte de un plan más grande de lo que imaginas. 7. Agur, hijo de Jaque, el sabio que reconoció su ignorancia. En Proverbios 30 encontramos algo inusual, un capítulo que no es atribuido a Salomón, sino a un hombre llamado Agur, hijo de Jaque. Su nombre no vuelve a aparecer en toda la Biblia. No sabemos quién fue, de qué tribu provenía ni en qué época vivió. Lo poco que tenemos de él es suficiente para dejar una huella única. Agur comienza su enseñanza diciendo: «Ciertamente soy más torpe que ninguno, y no tengo entendimiento de hombre, y no he aprendido sabiduría, ni conozco la ciencia del santo». Es un comienzo sorprendente para un maestro de sabiduría. Confiesa su ignorancia. En una cultura donde los sabios buscaban ser escuchados y respetados, Agur rompe el molde y empieza reconociendo sus límites. Después lanza preguntas que parecen apuntar directamente a Dios. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Estas palabras parecen esconder una revelación mesiánica, siglos antes de Cristo. Agur nos enseña que la verdadera sabiduría comienza con humildad y con la capacidad de reconocer que, sin Dios, todo conocimiento es incompleto. 8. Ebed-Melech el etíope, el extranjero que salva a un profeta. En Jeremías 38, el profeta está siendo perseguido por anunciar la verdad. Sus enemigos lo arrojan a una cisterna vacía, donde queda hundido en el barro, condenado a morir lentamente. En ese momento aparece Ebed-Melech, un sirviente etíope de la corte real. A pesar de no ser israelita y de servir en un ambiente hostil, Ebed-Melech intercede ante el rey Sedequías y pide permiso para rescatar a Jeremías. Con valentía, organiza la operación, baja cuerdas y hasta lleva trapos viejos para que el profeta no se lastime al ser sacado. Dios, más adelante, le envía un mensaje a través de Jeremías. Debido a su confianza en él, su vida sería preservada cuando llegara el desastre sobre Jerusalén. Ebed-Melech es una prueba viviente de que la fidelidad a Dios no está limitada por la nacionalidad ni la posición social. En medio de una corte corrupta, un solo hombre extranjero se atrevió a actuar con justicia. 9. Barzillai el Galadita, el anciano que rechazó la recompensa. En 2 Samuel 17, durante la rebelión de Absalón, David huye y encuentra refugio y provisiones gracias a un anciano llamado Barzillai. Este hombre, de 80 años, le provee comida, camas y mantas para él y sus hombres. Cuando la rebelión termina y David regresa a Jerusalén, le ofrece a Barzillai un lugar en la corte real como muestra de gratitud. Pero Barzillai rechaza la oferta. «Yo pasaré hoy contigo hasta el Jordán, pero no deseo recompensas. Deja que viva y muera en mi ciudad junto a la tumba de mis padres». En un mundo donde muchos buscan poder y beneficios, Barzillai eligió la sencillez y la paz en sus últimos días. Su historia es un recordatorio de que la generosidad genuina no espera pago y que servir al ungido de Dios ya es, en sí, la mayor recompensa. 10. Jabez, el hombre de la oración inusual. En medio de una larga genealogía en 1 Crónicas 4, donde la mayoría de los nombres pasan sin descripción, de repente el texto se detiene para hablar de un hombre llamado Jabez. Dice que fue más ilustre que sus hermanos y que su madre lo llamó así porque lo dio a luz con dolor. No sabemos más de su vida, familia o logros militares. Lo que sí tenemos es una oración corta pero poderosa. «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe». El texto concluye con una frase que encierra un misterio y una promesa. «Y le otorgó Dios lo que pidió». Lo fascinante es que no se nos dice cómo se cumplió, ni qué forma tomaron esas bendiciones. Fue prosperidad material, influencia espiritual, protección física. La Biblia guarda silencio, obligándonos a reflexionar sobre el poder de una oración sincera y específica.
Jabez nos enseña que, incluso si tu historia es breve y aparentemente sin relevancia, un momento de fe puede dejar una huella eterna en el cielo. Reflexión final. Lo que nos enseñan estos 10 hombres. A lo largo de este viaje, hemos visto a hombres que aparecen y desaparecen como destellos en las páginas de la Escritura. Algunos, como Melquisedec o el hombre con la espada desenvainada, desafían nuestra comprensión. Otros, como Hur o Ebed-Melech, nos muestran que el servicio silencioso y la valentía en momentos críticos pueden cambiar destinos. Y están aquellos, como Itai, Barzilai o Jabez, que nos recuerdan que la lealtad, la generosidad y la fe sincera son más grandes que cualquier título o posición. El hilo que une a todos estos hombres es que ninguno buscó protagonismo humano. Sus historias son breves, pero su impacto es eterno. Dios los usó en momentos precisos para cumplir propósitos que iban mucho más allá de lo que ellos podían imaginar. Tal vez tu vida también se sienta pequeña o sin relevancia a los ojos del mundo. Pero si algo nos enseñan estos 10 hombres misteriosos, es que lo que importa no es cuántos te recuerden en la tierra, sino que tu nombre esté escrito en el cielo. Mensaje para ti. Si este recorrido te ha inspirado, suscríbete ahora mismo y acompáñanos en las próximas revelaciones que pueden cambiar tu forma de ver la Biblia. Y antes de irte, escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves y cuál de estos 10 hombres llamó más tu atención. Así podremos seguir juntos este camino de descubrimiento y fe.